Las funciones, diremos que se las puede ver de dos maneras, ¿sí? Las funciones es una expresión matemática que me arroja un resultado dependiendo de una entrada. Dependiendo de un valor de entrada. Y esta de aquí, esta palabrita de acá, dependencia, esta es importantísima, ¿sí? Esta de dependencia es importantísima. También se la puede ver o también es modelable gráficamente. Es decir, toda función se la puede modelar de manera gráfica, en donde, pues, en un plano cartesiano. Este plano cartesiano preferiblemente será en dos dimensiones, aunque también se la puede ver en tres dimensiones. ¿De acuerdo? Pero nosotros utilizaremos por ahora las dos dimensiones, ¿sí? Ahora, para que nos entendamos, hagamos de cuenta que nosotros aquí estamos en una fábrica, ¿sí? Estamos en una fábrica en donde esta fábrica tiene un cierto proceso que no sabemos qué proceso es. Por ahora no sabemos qué proceso es. Tendremos una banda de distribución. Más o menos estará así. Tanto para que se vea nada más, ¿ya? Ya. No importa tanto lo eficiente del dibujo, lo importante es que nos entendamos. Ahora, esta banda va a girar en este sentido, ¿sí? Va a ir en este sentido. Ya. Entonces, esta cajita de aquí, este procesador va a ser mi función, la vamos a llamar función de X, ¿sí? Y aquí se va a procesar todo. Y nosotros le vamos a dar ciertos valores de entrada, porque esta es la entrada, ¿de acuerdo? Esta es la entrada y esta obviamente es la salida. Es decir, si es que yo a la entrada le doy un cierto valor, por ejemplo, un valor X, ¿sí? Este valorcito de X que yo le voy a dar, algo va a suceder aquí adentro, este X va a entrar y este X va a salir como otra cosa, ¿sí? Ahora, esta materia prima ya cambió. Por ejemplo, me puede salir un X a la cuarta, ¿sí? Por ejemplo. Es decir, de entrada nosotros vamos a tener un cierto producto o una cierta materia prima y en consecuencia la función se encarga de transformar eso y de arrojarme otro valor, ¿sí? Esta es la función, ¿sí? Esto de aquí es lo que a nosotros nos interesa. Y esto nosotros podemos graficar, esta cajita de aquí, ¿sí? Ahora, como les decía, por un lado,
nosotros tendremos un conjunto de entrada y por el otro tendremos un conjunto de salida. ¿Sí? Este conjunto de entrada, todo este universo, este conjunto de entrada, los llamaremos X1, X2 y así sucesivamente. Y el conjunto de salida, en cambio, serán el valor que toma la función. Es decir, por acá tendremos Y1, Y2 y así sucesivamente. ¿Qué me hace esta función? Por aquí tendremos esta función de X. Buenas tardes, Licen. ¿Qué tal? Buenas tardes, Alexandra. Por aquí tendremos nuestra función. Será como un filtro, tal cual como les hice ver acá, ¿sí? Entonces, este será como un filtro, como un algo por donde tienen que pasar, como una membrana, si es que quieren. ¿Sí? Entonces, para que este X1 se me transforme en Y1, algo tiene que hacerme esta función. Lo mismo, vamos a ponerle por aquí, para que se vea un poco más real el gráfico. ¿Sí? Entonces, esto es lo que me dice la función de X. Algo hace esta función de X que me arroja un conjunto de salida, ¿sí? Dependiendo lógicamente de que yo le dé. Si es que yo le doy un X2, imposible que yo vaya a tener el mismo resultado de Y1, salvo ciertas excepciones. A este conjunto de entrada, también se lo suele llamar en matemáticas dominio. Muy atentos con los nombres. Y este conjunto de salida en matemáticas también se lo llama rango. También se lo suele llamar codominio. También se le apoda imagen. O también se le suele llamar recorrido. ¿Sí? Ahora, estos elementos de aquí, ojo, como yo les había dicho antes, depende de qué materia prima, entre comillas, de qué materia prima le demos a la función. La función me va a dar un producto. Más o menos es como la madera y los muebles. Si es que yo tengo una excelente madera, voy a tener un excelente mueble. Si es que yo tengo una madera que no es buena, el mueble, por ende, no me va a durar mucho. ¿De acuerdo? Entonces depende mucho de la materia prima que nosotros le demos, es decir, del conjunto de entrada. Por eso, porque el conjunto de salida depende del conjunto de entrada, a este conjunto de salida se lo conoce también como variable. Ya vamos a ver por qué variable. Dependiente. Porque siempre está dependiendo de quién. De lo independiente. Es decir, lógicamente, la materia prima no depende de nadie. La materia prima no depende de nadie. Es decir, la materia prima es así, tal cual. No depende absolutamente de nada. Entonces, por eso es que el conjunto de entrada es mi variable independiente y mi conjunto de salida es mi variable dependiente. ¿Qué variable? Nosotros a esta variable independiente la vamos a llamar X. Y a esta variable independiente la vamos a soler llamar Y.
Pero como esta y está en función de x, como depende de x, entonces esta función, esta y, esta variable independiente, va a ser mi función de x. Si ven, esta y depende absolutamente de x, depende de qué vale x, entonces yo voy a tomar cierto valor. Si es que x es algo, yo voy a valer algo. Si es que vale otra cosa, voy a valer totalmente otra cosa. ¿Sí? Entonces, mucho ojo con esto de variable dependiente y variable independiente. ¿Sí? Ahora vamos a hablar en términos más matemáticos. Vamos a hacer un ejemplo. Por ejemplo, mi función de x va a ser 2x más 1. ¿Sí? Esta es mi función. Esto es lo que hay dentro de esa caja de la fábrica. 2x más 1. Ahora, si es que yo, por ejemplo, le evalúo, es decir, si es que a x le doy la entrada de un número cualquiera, aquí no se trata de calcular números, sino de calcular la función. Si es que a x, por ejemplo, le doy el número 3, yo puedo darle el valor que quiera. Yo puedo meterle la variable o la materia prima que yo desee. Si es que a la x le hago valer 3, si es que a esta x yo le hago valer 3, vamos a ver qué sucede. Vamos a tener un 2, la x que vale 3, más 1, entonces vamos a tener un producto final o un recorrido o una variable dependiente de cuánto, de 7. Entonces, esta es mi entrada, ¿sí ven? Esta es mi entrada. ¿Y quién es mi salida? Pues es este de acá, el 7. ¿Sí? Entendida esta parte. Espero que la hayan entendido, porque después vamos a hacer otros ejemplos y vamos a topar las gráficas.